Y yo os voy a dar una idea, un poco una visión de lo que es el presente y qué es el futuro de la enfermedad celíaca. La verdad que hay motivos para sentirse optimista. Si nosotros nos retrotraemos a hace unos años, veíamos que había muy pocos productos para celíacos sin gluten, pero además tampoco se conocía, tampoco es que ahora se conozca absolutamente todo sobre la enfermedad celíaca, pero se conocía mucho menos. Entonces, a mí siempre me gusta decir que celíaco es una persona sana que come diferente. Es decir, que en el momento que el diagnóstico está hecho y el tratamiento se sigue correctamente, esa persona no se difiere, no diferencia en nada con otra persona del entorno que no sea celíaca. Así es que recordaros un poco que la enfermedad celíaca es una intolerancia a las proteínas del gluten, que se encuentra en el trigo, la cebada, en el centeno, no en la avena, y que cursa con una lesión inflamatoria crónica de la mucosa intestinal, que puede cursar o no con malabsorción, pero hay tres cosas importantísimas a tener en cuenta. En primer lugar, el carácter permanente, se es o no se es celíaco, pero no se deja de serlo. Si alguien nos dice, no, yo es que de pequeño fui celíaco y ahora no lo soy, no, o nunca lo fue o lo sigue siendo. Otra cosa es que haya periodos en los que los síntomas pueden desaparecer o incluso aparentemente pueden tolerar cantidades de productos que contengan gluten, pero aparentemente sin presentar clínica. Sin embargo, su respuesta inmunológica y su intestino sí que acusan el consumo de esos productos. Es decir, bueno, que se es o no se es celíaco, pero no se deja de serlo, que es celíaco el que puede y no el que quiere, es decir, que para ser celíaco hace falta tener unos marcadores genéticos ligados al sistema HLA, y que la dieta sin gluten conduce a la normalización de la mucosa intestinal, a la negativización de los anticuerpos y a la desaparición de los síntomas cuando los haya habido. Fijaros que la enfermedad celíaca tiene una distribución mundial y que como mínimo uno por cada 100 recién nacidos vivos es celíaco. Otra cosa es que tenga la suerte, entre comillas, de saber que lo es, porque si sabe que es celíaco porque ha sido correctamente diagnosticado, estará en situación de hacer una dieta correcta sin gluten, que por otra parte tiene que ser variada y equilibrada. Afortunadamente el gluten no es ningún nutriente esencial, con lo cual se puede llevar una vida absolutamente sana no comiendo gluten, y desde luego es un problema que afecta a muchísima gente, con lo cual el compromiso de la sociedad para apoyar a esta gente es evidente, puesto que aquí en España probablemente sean más de 800.000 las personas que son celíacas, pero sin embargo no están registrados. ¿Por qué? Porque solamente el 10% de los celíacos lo saben que lo son. Esta imagen del iceberg, que la conocéis muy bien, si veis la línea de flotación del mar, pues lo que yo pongo como enfermedad celíaca asintomática es el 10% de los celíacos que, porque tienen síntomas manifiestos, les diagnostican. Pero por debajo de ese 10% hay un 90% que o bien tienen formas subclínicas, es decir, que tienen muy pocos síntomas, o los síntomas no son digestivos, o bien directamente lo que tienen es la potencial situación para desarrollar una enfermedad a lo largo de su vida. ¿Esto qué significa? Pues que los individuos con una enfermedad celíaca potencial, pues ya la palabra lo dice, en potencia pueden desarrollarlo porque tienen los marcadores genéticos. Siempre que estén consumiendo gluten pueden, con motivo de algún otro episodio en su vida que ocurra, el desarrollar la enfermedad, pero también pueden ser potenciales toda su vida y no desarrollar la enfermedad, que es lo que ocurre a la mayoría. Solamente un 3% de las personas con riesgo genético para ser celíacos lo van a desarrollar. Fijaros que nosotros hicimos un estudio en la Comunidad de Madrid con casi 3.000 escolares entre 6 y 18 años, aparentemente asintomáticos, y encontramos que la prevalencia era todavía más alta, de 1 por cada 79 escolares eran celíacos y no lo sabían. O sea que es muy importante el mantener un alto índice de sospecha y preparar a los profesionales de la salud para que puedan intuir que se trata de una enfermedad celíaca. Si vosotros veis la historia natural de la enfermedad celíaca, pues ya lo sabéis de sobra que nadie nace celíaco.
la persona con riesgo genético se hace o no se hace celíaca, pero no nace con ello. Es decir, no es un proceso que sea congénito, sino que es con una base genética. Entonces, la persona predispuesta genéticamente a ser celíaca, bueno, pues puede desarrollar la enfermedad, ya os decía, en relación con determinadas situaciones. Para ser celíaco no solamente hace falta tener los marcadores genéticos y consumir gluten. Sin gluten no hay enfermedad celíaca, y sin consumirlo, de hecho, no se va a desarrollar, ¿eh? Así es que, ¿qué es lo que ocurre para que un individuo genéticamente predispuesto, que además consuma gluten, exprese una enfermedad? Pues hay una serie de factores ambientales, además del gluten, como por ejemplo pues la lactancia materna. Hoy en día se ha visto como la ausencia de lactancia materna es un factor de riesgo para expresar la enfermedad los individuos genéticamente predispuestos, o la introducción muy precoz de gluten en la dieta, la introducción de papillas muy precozmente, antes de los 4 meses, pero también después de los 7 meses también aumenta el riesgo, porque se ha visto que tanto para la enfermedad celíaca como para la diabetes mellitus, como para otras enfermedades, hay lo que se llama la ventana de oportunidades, de manera que entre los 4 y los 6 meses o 7 meses el individuo está protegido para la ingesta de nuevos alimentos, pero por debajo de los 3 meses o por encima de los 7 el riesgo aumenta. ¿Qué otros factores pueden ser desencadenantes para expresar la enfermedad? Pues las infecciones virales, sobre todo por rotavirus, por adenovirus, situaciones de estrés digestivo, como puede ser la gestación, o como puede ser la menopausia o el climaterio, o una intervención quirúrgica. Estas situaciones hacen que un individuo genéticamente predispuesto, que estaba comiendo gluten y lo estaba tolerando, de repente empiece a no tolerarlo y a expresar la enfermedad. La enfermedad puede cursar con síntomas, os decía, o asintomática o muy subclínica, pero en todo caso es cuestión de tiempo. En la inmensa mayoría de los casos que no tienen síntomas, si se deja evolucionar la enfermedad sin tratamiento, por tanto sin diagnóstico previo, pues llega a dar la cara de alguna manera, a veces de una manera peor que si hubiera debutado con síntomas habituales, porque puede debutar con complicaciones, que eso es precisamente lo que tenemos nosotros que evitar. Fijaros que hay una serie de proyectos de investigación europeos en los que nosotros estamos involucrados, que están cambiando un poco también la manera de actuar, o van a cambiar según los resultados que obtengamos del calendario de alimentación en los niños. Este es un proyecto del que habréis oído hablar, que es la prevención primaria de la enfermedad celíaca, en la que se estudia la influencia de la historia dietética en la prevención de enfermedad celíaca, con la posibilidad de inducir un fenómeno de tolerancia al gluten en niños con predisposición genética. Dicho más sencillo, nosotros hemos estudiado más de 1.300 neonatos europeos de 15 países de Europa, entre ellos España. Entonces, a las madres, cuando nacía, por supuesto, la participación era totalmente voluntaria, siempre se podía salir uno del estudio cuando quisiera, pero las madres se las reclutaba durante el embarazo y precisamente eran madres o que ellas eran celíacas o que su pareja era celíaco o que tenían algún hijo celíaco, en las que se suponía que el futuro neonato iba a tener o no un riesgo genético. Entonces, nada más nacer, se le hacía justo con la sangre que emana antes de cortar el cordón, se le hacía una detección de los marcadores HLA, y si eran de riesgo, pues entonces se seguía al niño. A partir de los 4 meses había 2 posibilidades, porque el estudio era doble ciego. En una se les daba gluten en mínimas cantidades y en otra se les daba lactosa como placebo. Todavía han pasado 4 años, ahora precisamente se van a abrir las plicas para ver quién es quién, pero parece que los resultados preliminares que hemos obtenido sí que permiten afirmar que la administración inicial de pequeñas cantidades de gluten junto con la lactancia materna, es decir, la madre se puede sacar una pequeña cantidad de leche y puede mezclar esa mínima cantidad que ahora todavía está en investigación, por tanto son sobres pequeños, pero que en su momento ya se darán pautas para cómo actuar, y que parece que hasta en un 50% se podría prevenir la aparición de enfermedad celíaca
en individuos de riesgo, en este caso en hijos de familias que tuvieran enfermedad celíaca. Esto es un presente futuro, digamos, puesto que de confirmarse estos datos, ahora el día 12 y 13 de diciembre tenemos una reunión de todos los investigadores en Leiden, en Holanda, pues de confirmarse se cambiaría el calendario de alimentación, o por lo menos habría evidencia de que sería preferible actuar de esta manera. Estos ya son los estudios, digamos, en cuanto a posibilidades de prevención. La mejor prevención es la primaria. Prevenir las complicaciones es importante también a través de un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado sin gluten. Pero que duda cabe que si previenes el que aparezca en sujetos con riesgo, pues eso sería completamente lo ideal, no en esta enfermedad, sino en cualquier otra. ¿Qué ocurre con el diagnóstico de enfermedad celíaca? Pues en los últimos 20 años prácticamente no había habido modificaciones en cuanto al diagnóstico. El diagnóstico se hacía a través del estudio, por supuesto, de una historia clínica cuidadosa, de un examen físico detallado, y con eso se hacía una sospecha de enfermedad celíaca. En ese momento se hacían unos marcadores, pero se hacía siempre sistemáticamente la biopsia intestinal. Incluso en algún momento dado, no hace tanto tiempo, se hacía la primera biopsia, si era positiva, después de un tiempo no menor de 2 años, se hacía otra biopsia de normalidad, y a partir de ese momento y por encima de los 6 años de edad se realizaba la provocación con gluten para confirmar definitivamente el diagnóstico. Hoy en día disponemos de pruebas que nos permiten el no hacer esas 3 biopsias intestinales, pero solo excepcionalmente se puede no realizar la primera, y ahora os lo voy a explicar con toda claridad. Este es el documento de la Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, que da lugar a otra definición, si queréis, de lo que es la enfermedad celíaca. Ahora mismo se dice que es una alteración sistémica, es decir, que puede afectar a cualquier parte del organismo, no solamente al aparato digestivo, sino que puede afectar desde la alopecia areata hasta la presencia de alteraciones en cualquier órgano o sistema. Y que se desencadena, es una enfermedad autoinmune que se desencadena por el consumo de gluten y sus productos relacionados con él, solo en individuos genéticamente predispuestos, pero que pueden presentar manifestaciones clínicas gluten dependientes de lo más variado, ahora lo vamos a ver, anticuerpos específicos de enfermedad celíaca. Por supuesto, el estudio genético pone de manifiesto que tienen un riesgo, y además pueden presentar un grado, ya no como antes se exigía, total de lesión intestinal, sino un grado de enteropatía. Entonces, efectivamente, hoy en día disponemos de muchos anticuerpos, pero los anticuerpos antitransglutaminasa tisular de clase IgA lo que nos van a permitir, mediante un simple análisis de sangre, es valorar pacientes con sospecha o con riesgo de enfermedad celíaca, vigilar la respuesta a la dieta sin gluten y tratar de buscar pacientes celíacos cuando las manifestaciones no son digestivas, y entonces es más difícil el llegar al diagnóstico. Pero ocurre una cosa que hay que tener en cuenta, y es que hay individuos celíacos que son seronegativos, es decir, que no modifican mucho la cifra de anticuerpos, estén consumiendo gluten o estén con dieta exenta de gluten. ¿Qué quiere esto decir? Que cuando la historia clínica es muy sugestiva, y además toda la trayectoria, digamos, desde el punto de vista del paciente, nos hablan de que seguramente esa persona padece una enfermedad celíaca, pues la negatividad de los anticuerpos no ocurre muy pocas veces, pero a veces ocurre. Entonces, la negatividad de los anticuerpos, sobre todo en el adulto, no permite descartar la existencia de la enfermedad, y hay que ir, si hay datos fundados, a la biopsia intestinal para confirmar o descartar el diagnóstico. Por otra parte, si nosotros, o el médico más bien, porque bueno, a veces hay personas que ellas mismas se autodiagnostican malamente, naturalmente, y se quitan el gluten sin motivo ninguno. Hemos dicho que comer sin gluten no es nada peligroso, pero desde luego si no eres celíaco, el cargar con ese adjetivo pues tampoco
tiene por qué, ¿no? Entonces, nunca hay que retirar el gluten de la dieta sin estar el diagnóstico confirmado. ¿Por qué? Pues porque la dieta exenta de gluten hace que los anticuerpos desciendan y se puedan hacer indetectables. En algunos pacientes tardan mucho tiempo, en otros pacientes tardan muy poco tiempo, con lo cual hace un flaco servicio retirando e introduciendo el gluten a tu libre albedrío sin estar completamente seguro de que padeces una enfermedad celíaca. Fijaros que, como decía antes, se estima que más del 90% de la población de celíacos permanece sin diagnóstico. O sea que si estáis aquí y sabéis que lo sois afortunados, puesto que tenéis la posibilidad de un tratamiento adecuado, que en medicina hay pocas enfermedades que tengan un tratamiento adecuado, y desde luego tenéis la posibilidad de evitar las complicaciones derivadas de una enfermedad evolucionada sin tratamiento. Pero, naturalmente, cada vez lo que pedimos es que el diagnóstico sea lo más fácil posible, lo menos invasivo posible, por lo cual, pues lo ideal sería desarrollar métodos de cribado rápidos y sencillos, por lo menos métodos de detección rápida. Y realmente ahora hoy en día disponemos de unas pruebas en el punto de contacto, que quiere decir a la cabecera del paciente o en la consulta del médico, que facilitan el diagnóstico precoz de la enfermedad. Entonces, estos tipos de pruebas que ahora os voy a mostrar permiten, pues, primero estudiar a grupos de riesgo, es decir, familiares de primero o segundo grado de pacientes celíacos, o personas que tengan una diabetes mellitus tipo 1, o que tengan un déficit de IgA, o que tengan una dermatitis petiforme, en fin, todas las enfermedades autoinmunes que se relacionan con la enfermedad celíaca. También permiten un mejor acceso al diagnóstico, pues en pacientes con síntomas que son poco llamativos, y aumenta la rapidez del proceso de diagnóstico, puesto que en una sola toma podemos ya hacer el diagnóstico. Naturalmente, estos estudios todavía están en fase de investigación, por eso os hablo del presente y el futuro, pero si se demuestran 100%, y nosotros ahora estamos terminando un estudio en ese sentido, realizando estas pruebas, comparándolas con pruebas totalmente convencionales, como son los anticuerpos, como es el HLA, como es la biopsia intestinal, pero si demostraran una correlación 100%, pues entonces a lo mejor en un momento dado, que no es ahora, se podría hacer el diagnóstico simplemente con estos test. No sé si lo veis suficientemente, pero ahí veis que hay una diferencia entre uno de los pocillos y el otro. En uno se ve que hay dos barritas rojas, porque es un celíaco que tiene además detectada IgA normal, y sin embargo en el de mi izquierda es un celíaco con una IgA normal pero que no tiene anticuerpos. Perdón, un individuo que no es celíaco con una IgA normal pero no tiene anticuerpos. Esto se tarda en hacer 10 minutos, puesto que simplemente es con una pequeña gota de sangre, una pequeña cantidad, se mete en el pocillo y a los 10 minutos vira el color y se puede, si es positivo o negativo, se puede ver inmediatamente. Ahora, esto es para que lo haga el médico, no para hacerlo en tu casa, puesto que, aunque es muy sencillo, lo que ocurre es que muchas veces, si la interpretación, si no te estás acostumbrado a hacerlo, puedes hacer una falsa interpretación de positividad o negatividad y llegan las angustias o llega la mala praxis de diagnosticar el celíaco a alguien que no lo es, o de minusvalorar el problema y decir que no es celíaco a alguien que lo es. Con lo cual esto queda simplemente reducido para la atención primaria o para la consulta del médico, etcétera, etcétera, pero no es un test para que lo haga el paciente en su casa. Hay también otra serie de estudios ya mucho más sofisticados, en los que nosotros también participamos, que no solamente permiten realizar un estudio HLA, sino que con la misma cantidad de sangre se pueden realizar otros estudios genéticos mucho más sofisticados, que hoy en día solamente están para investigación, pero que en su día seguramente también estarán para un test de detección rápida, en el que te va a permitir no solamente saber si una persona es celíaca o no, sino qué forma tiene de enfermar. Es decir, si va a presentar síntomas digestivos o va a presentar síntomas extradigestivos, etcétera, etcétera. Pero insisto, hoy en día esos son trabajos de investigación para nada aplicables a la persona que tiene una celíaca y que quiere ser diagnosticada y tratada en noviembre
del 2013 como estamos ahora. Fijaros que desde el punto de vista de los marcadores, a vosotros cuando vais al hospital o vais a vuestro médico, pues a lo mejor os propone varios de ellos, pero ni la sanidad está para estos gastos, ni desde luego los resultados son mejores haciendo todos que haciendo alguno de ellos. Si determinas anticuerpos antitranslutaminasa tisular de clase IgA y anticuerpos con péptidos de amidados de la gliadina de clase IgG, tienes la seguridad de cubrir todo el espectro de la respuesta inmunológica de cada celíaco. De la misma manera que, desde el punto de vista de los marcadores genéticos, cuando tú determinas el HLA-DQ-A1 y el HLA-DQ-B1, estás en condiciones de detectar el DQ2 y el DQ8, que son los marcadores de riesgo para el celíaco. Esto es como una especie de subgrupo sanguíneo, es decir, una persona es A o B o AB o 0, pues esto es igual. ¿Qué ocurre? Que en la persona que es DQ2 positivo tiene un riesgo de padecer de enfermedades intestinales autoinmunes, lo cual no significa para nada que las vaya a padecer, sino solamente tiene el riesgo. Desde luego, si no tiene riesgo de eso, tiene riesgo de otras cosas, puesto que el genoma humano es el que nos va a hacer el mapa de qué riesgos presenta el individuo para enfermar de cualquier cosa. Pero a nosotros ahora mismo lo que nos interesa es el HLA. Y dentro de ello el locus de Q. ¿Cuáles serían las estrategias adecuadas para estudiar una población? Por ejemplo, población general. ¿Sería interesante en población general, puesto que es una enfermedad tan frecuente, estudiar a todo el mundo? Bueno, pues sería interesante, puesto que con una pequeña cantidad de sangre tú podrías detectar si un individuo tiene riesgo o no tiene riesgo para ser celíaco. Pero el problema es, ¿aceptan o no aceptan los individuos que no tienen síntomas ser tratados con una dieta sin gluten? Pues muchos de ellos no lo aceptan. Entonces hay que buscar la relación coste-beneficio, y tampoco parece que hoy en día sea razonable el hacer estudio poblacional, entre otras cosas porque sería muy caro. Sí es razonable en enfermedades, por ejemplo, como la sordera congénita o el hipotiroidismo, o son enfermedades congénitas que van a producir alteraciones irreversibles si no se diagnostican muy precozmente en el periodo neonatal. No es el caso de la enfermedad celíaca, porque ya sabéis vosotros que nadie nace celíaco, sino que se hacen celíacos algunos que pueden hacerse. Con lo cual, bueno, en su momento a lo mejor si los estudios fueran mucho más baratos y las técnicas mucho menos sofisticadas, pues habría que estudiar población general. Pero sí que es importante el estudiar a los individuos o que tienen una sospecha clínica, por ejemplo en adultos o en niños, pero o que pertenecen a un grupo de riesgo y además tienen síntomas. Al decir grupo de riesgo, acordaros que siempre familiares de celíacos o que tengan enfermedades que luego ya vamos a ver también que se asocien más frecuentemente a la enfermedad celíaca que a la población general. En estos casos, pues basarían las pruebas serológicas, pero si ya hay síntomas, habría que hacer unos marcadores genéticos y hay que hacer también una biopsia intestinal, de manera que la respuesta a la supresión del gluten de la dieta nos diera la confirmación del diagnóstico, y desde luego también habría que hacer un seguimiento clínico de estos individuos. ¿Para qué sirven los marcadores genéticos? Bueno, pues los marcadores genéticos no sirven para diagnosticar enfermedad celíaca, per se. Sirve para descartar, es decir, un individuo que tiene una historia clínica, pues de dolor abdominal, de diarrea, de pérdida de peso, de distensión abdominal, que sospechamos que sea celíaco. Si nosotros les hacemos un estudio genético y resulta que no son ni DQ2 ni DQ8, no son celíacos, no van a ser celíacos. Hay que buscar por otra vía. Puede ser un síndrome de intestino irritable, puede ser otras muchas patologías. Entonces, lo que nos permite es, primero, descartar enfermedad celíaca en los individuos que no tienen los factores de riesgo. Por otra parte, seleccionar familiares para seguimiento y evaluación si tienen esos factores de riesgo. Ayuda, por ejemplo, en casos dudosos en los que la biopsia sea normal o no se haya hecho biopsia intestinal o se haya retirado el gluten antes de hacer la biopsia. Pues entonces nos permite, en casos dudosos, si tenemos sospecha clínica
y además tienen riesgo genético, pues podemos afianzar un poco el diagnóstico. También identifica pues, casos con síntomas de riesgo para hacer biopsia intestinal, es decir, en patología que se asocia mucho a enfermedad celíaca, como por ejemplo la colitis microscópica o otras enfermedades autoinmunes, y desde luego ante la falta de una biopsia inicial, pues una vez retirado el gluten de la dieta, la biopsia va a ser normal. Entonces, si nosotros pretendemos tomar una decisión, el hecho de contar con un estudio genético nos va a permitir en más o en menos el decir si ese individuo puede ser celíaco o ese individuo no va a ser celíaco nunca porque no tiene los marcadores genéticos. Fijaros que las guías nuevas de diagnóstico, a los que tengáis hijos o vosotros seis celíacos que os hayan diagnosticado precozmente, ahora no precozmente, pero me refiero muy recientemente, pues hay dos grupos de población: aquellos niños y adolescentes o también adultos que presenten síntomas y signos sugerentes de enfermedad celíaca, síntomas pues como son, decía, la diarrea crónica, la pérdida de apetito, la pérdida de peso, la distensión abdominal. Si un individuo potencialmente de riesgo resulta que los marcadores genéticos no son positivos, pues entonces no tienes por qué ir más allá en hacer ningún estudio. Decíamos que pacientes con manifestaciones clínicas conocidas de enfermedad celíaca o bien fáciles de detectar, pues por ejemplo la diarrea, el estancamiento ponderal o la falta de peso y de talla, una pubertad retrasada en un adolescente o una anemia ferropénica tanto en el niño como en el adulto que no se repone dándole hierro por vía oral, o presencia conjunta de vómitos, de náuseas, de dolor abdominal, de distensión abdominal. A veces el estreñimiento crónico puede ser una forma clínica de expresión de enfermedad celíaca, o la fatiga crónica, el síndrome de fatiga crónica, que no es más que una otra forma de llamar a la fibromialgia, puede ser también una expresión clínica de enfermedad celíaca. No significa que todos los individuos con fibromialgia sean celíacos, pero que sí que son grupos de riesgo para descartar su posible existencia. Igual que cuando hay estomatitis aftosa recurrente. En el caso de la dermatitis herpetiforme, ya sabéis que es la misma enfermedad, que es una enfermedad celíaca con dos órganos de choque, el intestino y la piel, y por tanto el diagnóstico y el tratamiento va a ser el mismo que en la enfermedad celíaca. La presencia de osteoporosis o de osteopenia o de fracturas también puede ponernos en la pista de individuos que son celíacos pero que el diagnóstico todavía no se ha realizado. Muchos más síntomas que aquí tenéis y que vosotros, seguramente alguno de vosotros presentaréis, porque acordaros que solamente el 90% de la población celíaca presenta síntomas convencionales. Luego hay adolescentes que tienen cefaleas o dolor en articulaciones o hábito intestinal irregular que alterna periodos de diarrea y de seguimiento, que pueden estar diagnosticados de colon irritable y sin embargo ser celíacos. De la misma manera que en el adulto, por ejemplo, la infertilidad, tanto en el varón como en la mujer, o los abortos de repetición, pues también son motivos más que suficientes para en aquellos individuos que lo presentan hacer unos marcadores serológicos de enfermedad celíaca, puesto que no es que todos los abortos de repetición correspondan a mujeres celíacas, pero sí que es una forma clínica de expresión de enfermedad celíaca, con lo cual en toda esa batería de estudios muchísimo más sofisticados y en los que siempre hay un análisis de sangre, pues la cantidad para hacer estos marcadores es mínima, ni 0,5 centímetros cúbicos de sangre, mucho menos, a lo mejor con 0,1 ya podemos hacerlo, con lo cual en ese estudio hay que incluir este tipo de marcadores. Lo mismo ocurre con los datos analíticos. Hay individuos que presentan un aumento de las transaminasas hepáticas que no corresponde a ninguna enfermedad hepática conocida, pues pueden ser marcadores de inflamación de un celíaco. No significa que todos los celíacos tengan aumento de transaminasas, ni que todas las transaminasas altas correspondan a individuos celíacos, pero es suficientemente frecuente como para el llamar la atención, este dato analítico, y poner en la pista, siempre que el profesional que esté tratando ese médico conozca este dato, con lo cual lo que hay que difundir es la variabilidad enorme de los síntomas en el celíaco. Se dice que la enfermedad celíaca es camaleónica porque puede simular
cualquier tipo de síntomas, y es totalmente cierto, ¿eh? Entonces, ¿cómo se llegaría al diagnóstico? Pues por supuesto siempre con la historia clínica, con el examen físico, y si hay sospecha, puesto que tienen síntomas, haríamos unos anticuerpos, siempre determinando la IgA en sangre, puesto que estos marcadores son IgA dependientes. Entonces, si son negativos estos anticuerpos, pues hay que buscar por otro sitio, porque no estamos ante una enfermedad celíaca, salvo en esos casos muy poco frecuentes. Nosotros los vemos, pero no son frecuentes, y por tanto es simplemente para tener un poco más de educación sanitaria, que tengan los anticuerpos seronegativos que os comentaba yo antes. Pero en general, un individuo, aunque tenga síntomas, si los anticuerpos son negativos, no es celíaco. De la misma manera que un individuo que tenga síntomas, si no tiene un estudio genético de riesgo, pues tampoco es celíaco.